porque esto sí ya es off-road total. Oh my God, Dios mío, qué subidita, Dios, esto es terrible, pero creo que ya estoy llegando. ¡Oh! Saludos, geófragos. El día de hoy vamos a subir a un cerro que quizás no es muy conocido en El Salvador, aunque se encuentra en una zona bastante conocida. Me encuentro en la región cerca de la Laguna de Alegría, en Usulután. Toda esta región es una zona volcánica. Hay diferentes cerros que en realidad son volcanes. Tenemos la propia Laguna de Alegría, tenemos el Cerro del Tigre, el volcán de Tecapa, por supuesto el volcán de Usulután y el cerro de hoy, que es un volcán también, que es el Cerro Taburete. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. Ahí se encuentra nuestro objetivo, allí arriba. Ese es el Cerro Taburete. Se ve, el último tramo se ve con bastante pendiente. La verdad es que se puede subir por dos rutas, por lo que he visto. Hay una ruta oriental, que es la que yo estoy haciendo, que es yendo precisamente hasta Santiago de María, como si fueras a Alegría, y te desvías hacia la hacienda Las Violetas. Y ahí hay un centro escolar, yo he dejado el coche ahí. Como veis, ahora mismo estoy siguiendo una calle que podría pasar un coche 4x4, ya un sedán o una furgonetita como la mía, mejor la dejo donde la he dejado, que ya la calle no estaba tan buena, no estaba tan decente, y hemos iniciado la caminata ahí. Esta es la ruta desde el este, pero hay otra también desde el lado occidental, buscando, creo que es San Francisco Javier. Ahí hay otra ruta que en algún momento se encuentran, ya la parte final, digamos, del ascenso, las dos rutas se encuentran. Bueno, esta calle ya tiene bastante pendiente, ni me quiero imaginar el tramo final. Como veis, hoy llevo el báculo, llevo mi bastón de un palo de Júpiter, así que le llamaremos Júpiter. Lo llevo no porque tenga las rodillas hechas polvo o porque necesite ayuda al subir, que nunca está de más tener ayuda, sino porque a veces aquí en El Salvador hay muchos perros, muchos chuchos, muchos firulais que andan sueltos. Y hoy he decidido, como ando solo en una ruta que no conozco porque la hago por primera vez, pues me he traído a Júpiter por si tengo que espantar a algunos perros. Bueno, y me estoy dando cuenta que no os he dicho mucha cosa del Cerro Taburete, que en realidad es, como digo, es un volcán y que tiene 1172 metros de altitud. Se llama Taburete porque en la parte de la cima es relativamente como plana topográficamente y por eso le han puesto ese nombre de Taburete. El cráter tiene unos 150 metros. Al cráter no bajaremos. Ya tengo bastante con llegar a la cima como para bajar al cráter. Llevo 4 kilómetros caminando. Y justo ahora yo creo que empieza ya el ascenso final. Mira que hemos ido subiendo, pero mucho me temo que ahora viene la
pendiente mayor todavía. Creo que en esta curva que acabo de hacer me he metido ya en la cresta, porque esta pendiente tan pronunciada yo creo que lleva al cráter. No se me ocurre otra cosa. Entonces estoy bordeando lo que sería ya el rim, el borde del cráter. Lo estoy bordeando para llegar a una zona que aparece en el mapa, pues descampado, y quizás ahí podríamos hacer las tomas, aunque veo que me queda un poco. Yo creo que todavía tenemos que llegar ahí arriba. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, señoras y señores, estamos bordeando el cráter efectivamente, pero es que nos queda el empujón final. Ese ya es el final, ya, o sea, como que ya han puesto ahí, venga, desanímate, tío. Porque vaya subidita, ¿eh? La que queda ya para finalizar. Hemos llegado a un punto que se acaba la vereda, pero aquí yo no sé si esa marca es lo que indica el caminito final. Y yo creo que sí. Igualmente tengo la ruta aquí. Vamos a ir viendo. Porque esto sí ya es off-road total. Oh, my God. Dios mío. Qué subidita. Dios. Esto es terrible. Pero creo que ya estoy llegando. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Qué matada, tío! ¡Oh! He ido a descansar un poco, he volado el dron, está un poco nublado, pero la ruta ha sido mucho más difícil de lo que pensaba. Sí, ya intuía la pendiente final, pero tela. Ahora yo estoy mirando, de hecho el mirador da al sur, entonces tengo una vista, aunque brumosa, bastante bonita, de toda la bahía de Jiquilisco. Se ve toda la bahía de Jiquilisco, el volcán de Usulután, y al fondo incluso se ve el de San Miguel, el Chaparrastique. Aquí ya a la izquierda ya me quedan otros cerros, creo que el Tigre, y ya digamos que detrás quedaría la parte de Alegría, Tecapa. Eso estaría más hacia el norte. Bueno, bonita ruta, muy cansada. Creo que me excedí en no parar lo suficiente. Parar
está bien ir parando. Eh, Creo que debía haber parado un par de veces más de lo que lo he hecho para llegar a este tramo final, que es bastante duro, mejor. Bueno, en cualquier caso, Cerro Taburete, check. Y a lo mejor puede ser el inicio de las subidas a varios de los cerros de todo este complejo volcánico, el Tigre, Etecapa y quizá culminando con el de Usulután. Podría ser. Pero primero me tengo que recuperar de esta subidita. Ok, voy a descansar viendo esta vista y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Mirad, iba tan fundido de la subida que dejé a Júpiter aquí. Sí, aquí lo dejé. Lo siento, Júpiter. Pero ahora me vas a ayudar. Me vas a ayudar a bajar.